Episodio 12. Dublín, 1916. La semana que lo cambió todo. ¿Cómo se vivía realmente la historia? Hola, soy Tessa y te doy la bienvenida a Días de Entonces, donde cada episodio es una máquina del tiempo. Los hechos que vas a escuchar son reales. Quienes los viven, los protagonistas de nuestra historia, son personas inventadas, gente común como la que de verdad existió entonces. Hoy viajamos a Dublín, el lunes de Pascua de 1916, una ciudad pobre y gris, con medio mundo en guerra al otro lado del mar. Esa mañana nadie imaginaba que en 6 días su calle principal estaría en llamas. Te voy a hacer una pregunta y quiero que la tengas en la cabeza todo el episodio. ¿Puede una derrota total y aplastante, ganar una guerra? ¿Puede un puñado de personas perderlo todo en 6 días? Perder la batalla, perder la ciudad, perder la vida y aún así, unas semanas después, haber cambiado la historia de su país para siempre? Piénsalo, porque en Dublín, en la primavera de 1916, pasó exactamente eso, y lo que le dio la vuelta a todo no fue lo que hicieron los rebeldes, fue lo que hicieron con ellos después. Pero empecemos por una madre que aquella mañana solo pensaba en la colada. Maggie Doyle llevaba despierta desde antes del amanecer, como siempre, con las manos ya metidas en agua fría. Era lavandera. Vivía con sus hijos en una sola habitación de un edificio del centro de Dublín, uno de esos caserones antiguos que un siglo antes habían sido palacios de gente rica y que ahora se caían a pedazos, con una familia entera en cada cuarto. Aquellos edificios tenían un nombre, los tenements, y conviene que sepas dónde estamos, porque importa. El Dublín de 1916 tenía algunos de los barrios más pobres de toda Europa. Familias de 8, de 10 personas, apiladas en una habitación, compartiendo un solo retrete en el patio 20 o 30 vecinos. Olía a humedad, a repollo, a carbón húmedo, a demasiada gente junta. Los niños andaban descalzos por calles preciosas y ruinosas a la vez, y por encima de todo, sobre aquella ciudad de casas nobles convertidas en cuchitriles, ondeaba la bandera del Imperio Británico, porque Irlanda entera, desde hacía siglos, era gobernada desde Londres. Aquellos edificios eran una trampa mortal, y no es una manera de hablar. 3 años antes, en la calle Church, 2 de aquellas casas se habían desplomado de golpe sobre sus vecinos una noche cualquiera, matando a varias personas mientras dormían, niños incluidos. La tuberculosis se cebaba con los tenements. En Dublín se moría más que en casi cualquier otra ciudad de las Islas Británicas. La gente empeñaba el lunes el abrigo bueno del marido para comprar pan y lo recuperaba el viernes con la paga, si la había. En ese mundo vivía Maggie, y en ese mundo sacaba adelante a sus hijos a base de agua fría, jabón duro y una tozudez sin la cual no se sobrevivía. Maggie no pensaba mucho en el imperio, pensaba en comer. Su marido, Jack, no estaba en casa, estaba en Francia, en las trincheras, con un fusil británico entre las manos, como decenas de miles de irlandeses que se habían alistado en el ejército del rey para pelear en la gran guerra que asolaba Europa. ¿Por qué se alistaban? Por muchas razones, pero una muy sencilla, por el sueldo. Un soldado mandaba a 3 a casa una paga, y a las mujeres de los soldados el ejército les pasaba un dinero semanal, el dinero de separación. En un barrio donde no había trabajo, ese dinero del ejército británico era, muchas veces, lo único que había entre una familia y el hambre. Maggie cobraba ese dinero, le rezaba a Jack cada noche y odiaba aquella guerra que se lo había llevado, pero el dinero del rey era lo que daba de comer a sus hijos. Quédate con esto, porque es la trampa en la que estaba metida media ciudad. Y había otra promesa flotando sobre todo aquello. Antes de la guerra, Londres había prometido por fin a Irlanda una cosa llamada Home Rule, un autogobierno, un parlamento propio, sin llegar a la independencia pero acercándose. Estaba casi aprobado. Y entonces estalló la Gran Guerra en 1914 y Londres lo aparcó. Primero ganemos la guerra, luego hablamos. El trato tácito para los irlandeses fue
Id a pelear por el imperio a las trincheras, demostrad lealtad, y a la vuelta tendréis vuestro autogobierno. Por eso se alistó Jack, y cientos de miles como él. Pero un grupo pequeño y decidido pensaba justo lo contrario. Pensaban que esperar era mentira, que el autogobierno nunca llegaría, y que si Inglaterra estaba ocupada y desangrándose en Francia, ese era precisamente el momento de actuar. Tenían un dicho viejo: la dificultad de Inglaterra es la oportunidad de Irlanda. Tommy había empezado a repetirlo en casa. A Maggie le sonaba a sentencia de muerte. Y luego estaba Tommy, su hijo mayor, 16 años, todo codos y opiniones. Tommy no pensaba como su madre. Tommy había empezado a ir a unas reuniones, a traer a casa periódicos que Maggie no sabía leer del todo, a hablar de una palabra que a ella le daba miedo: república. Una Irlanda libre, sin el rey, gobernada por los irlandeses. Había un grupo, los voluntarios, y otro más pequeño, el ejército ciudadano, hombres y también mujeres que se juntaban, marchaban los domingos, aprendían a usar armas. Ese ejército ciudadano lo había fundado un hombre al que en los barrios pobres conocían de sobra: James Connolly, el líder obrero. 3 años antes, en 1913, cuando los patronos de Dublín habían echado a la calle a decenas de miles de trabajadores por atreverse a sindicarse y las familias pasaron un invierno de hambre, Connolly había estado del lado de los obreros y había montado aquella milicia para protegerlos de las porras de la policía. Para gente como Maggie, Connolly no era un poeta con la cabeza en las nubes, era de los suyos, el único que les había plantado cara sobre a los ricos. Para el gobierno todos ellos eran 4 exaltados. Para Tommy eran lo más emocionante que había visto en su vida. Maggie se lo tenía prohibido. Tu padre está peleando por esa misma bandera que tú quieres quemar, le decía. Y Tommy le contestaba que su padre peleaba por hambre, no por amor, y que eso era justo lo que había que cambiar. Discutían, como discute una madre que tiene miedo con un hijo que no lo tiene todavía. Pocas noches antes habían tenido la peor de todas. Tommy había llegado tarde, con la mirada encendida de una de sus reuniones, y a Maggie se le escapó lo que llevaba dentro. Ya perdí a tu padre por una bandera, no pienso perderte a ti por la contraria. Tommy se quedó callado un momento y luego dijo algo que se le clavó. Papá se fue por dinero, mamá. Yo me quedaría por algo que vale más que el dinero. Ella no supo qué responder, le dio la espalda y siguió fregando, con los ojos ardiendo, porque en el fondo la asustaba que su hijo tuviese una parte de razón. Esa noche no volvieron a hablar. A los pocos días llegó el lunes de Pascua. Aquel lunes era fiesta, lunes de Pascua, un día bueno, de esos en que la gente que podía se iba a las carreras de caballos o a pasear al mar. Media guarnición británica de la ciudad estaba de permiso, relajada, hacía sol. Y Maggie mandó a Tommy a un recado y siguió con la colada, sin saber que a esas horas, a unas calles de allí, un grupo de hombres y mujeres se estaba jugando la vida. Porque a las 12:30 del mediodía de aquel lunes de Pascua, unos 400 rebeldes salieron a la calle y tomaron edificios por todo el centro de Dublín. El principal era enorme, imposible de no ver. La oficina central de correos en Sackville Street, la avenida más ancha y más importante de la ciudad. Un edificio de columnas, monumental. Entraron, echaron a los empleados y a los clientes atónitos, atrancaron las puertas con sacos y muebles, rompieron las ventanas para hacer troneras, y sobre el tejado izaron 2 banderas que nunca habían ondeado allí. Debajo, en la escalinata, un hombre delgado, de rostro serio, un maestro y poeta llamado Porak Pierce, desplegó un papel y leyó en voz alta, a una calle medio vacía y desconcertada, una proclamación. Declaraba que Irlanda, desde ese instante, era una república libre e independiente, que el pueblo irlandés era dueño de su país. Y lo que casi nadie te cuenta de ese momento, hoy tan sagrado, es que a casi nadie le importó. La gente que pasaba por Sackville Street se paró un momento, miró a aquel hombre leyendo su papel y siguió su camino encogiéndose de hombros. Algunos se rieron, otros pensaron que era una función de teatro. La inmensa mayoría de los dublineses no había pedido aquello, no lo esperaba, y desde luego no lo apoyaba. Piénsalo desde donde estaba Maggie. Para ella, aquello no era el nacimiento heroico de una nación, era un grupo de locos armados que acababan de convertir el centro de su ciudad en un campo de batalla,
con su hijo suelto en algún sitio de esas calles. Y la primera sangre no tardó. Esa misma tarde, un escuadrón de lanceros británicos a caballo bajó por Sackville Street para ver qué pasaba, convencidos de que espantarían a 4 alborotadores con solo aparecer. Desde las ventanas de la oficina de correos, los rebeldes abrieron fuego. Cayeron jinetes y caballos sobre los adoquines, en mitad de la avenida, a plena luz, y la gente entendió de golpe, con el estómago antes que con la cabeza, que aquello no era una función ni una bravata. Iba en serio. Se oyeron los primeros gritos, el portazo de 100 tiendas cerrando a la vez, el correr de la gente buscando pared. En unas horas, Dublín había pasado de un lunes de fiesta con sol a una ciudad entera conteniendo la respiración. Porque Tommy, claro, no volvió del recado. Tommy había oído el rumor por la calle, había visto correr a la gente, y en lugar de volver a casa, había ido derecho hacia el ruido, hacia Sackville Street, hacia las banderas. Con 16 años, un chaval de los Tenements, que no había tenido nunca nada, de pronto veía delante algo enorme por lo que valía la pena existir. No cogió un fusil, no era de los voluntarios entrenados, pero se quedó merodeando, haciendo recados, llevando mensajes, sintiéndose por primera vez parte de algo, y en casa, Maggie, cuando cayó la tarde y el chico no aparecía, empezó a entender lo que pasaba, salió a buscarlo, y se encontró una ciudad que ya no reconocía. Aquellos días en Dublín no fueron una batalla ordenada de 2 ejércitos, fueron el caos cayendo sobre gente común. Al principio, con la policía y los soldados desbordados, pasó algo muy humano y muy poco heroico. La ciudad más pobre de Europa vio los escaparates rotos y sin vigilancia, y muchísima gente que no tenía nada salió a llevarse lo que pudo. Fue el gran saqueo de Sackville Street. Los niños asaltaron una famosa confitería, la de Noblet, y salieron con las manos y los bolsillos llenos de caramelos y chocolate, tirando dulces por el aire. Las mujeres se probaban zapatos en plena calle, se llevaban vestidos, sombreros de las tiendas elegantes que nunca habrían podido pisar. Hubo quien sacó un piano rodando por la acera. Para muchos, aquella semana no fue una revolución, fue la única vez en su vida que pudieron coger lo que siempre habían mirado tras un cristal. Los propios rebeldes, horrorizados, llegaron a disparar al aire para dispersar a los saqueadores. Les estaban estropeando la épica. Y mientras fuera reinaba el caos, dentro de la oficina de correos se vivía otra cosa muy distinta, casi solemne. Aquellos 400 hombres y mujeres habían convertido el edificio en una fortaleza y en un pequeño país improvisado. Habían montado una cocina, una enfermería, puestos de tiro en cada ventana. Y sí, mujeres, porque en el alzamiento hubo muchas, las de una organización llamada Cumann na mán, que llevaban mensajes de un edificio a otro, cruzando calles barridas por las balas, atendían a los heridos y cargaban munición, arriesgando la vida igual que los hombres. Porak Pierce, el poeta, escribía comunicados encendidos anunciando que la República ya existía. James Connolly, el hombre práctico, organizaba la defensa. Casi todos sabían ya, en el fondo, que no iban a ganar, que no había refuerzos, ni pueblo levantado detrás de ellos, ni milagro posible. Y sin embargo se quedaron. Esa mezcla de valentía y de locura, de ideal y de sentencia, de muerte aceptada, es lo que hace que hoy cueste tanto entender aquella semana con la cabeza fría. Y en medio de aquello iba Maggie, esquivando cristales y disparos sueltos, preguntando por su hijo, con el corazón en la boca. Vio cosas que no olvidaría, una anciana rezando en un portal, un carro de caballo muerto en mitad de la calle, una vecina llorando con un crío en brazos, y por encima de todo empezó a oír un sonido nuevo, un sonido que Dublín no había oído jamás, el de la artillería. Maggie pasó aquella semana en una angustia que no le cabía en el pecho. En los ratos de calma se atrevía a salir a buscar a Tommy, pegada a las paredes, cruzando las calles a la carrera cuando callaban los disparos. De noche volvía sin él a la habitación, con los pequeños muertos de miedo agarrados a su falda, y se quedaba en vela escuchando el tableteo lejano, rezándole a un Dios y a un marido que estaban los dos demasiado lejos. Una de aquellas mañanas vio algo que no se le borraría nunca, una mujer arrodillada en mitad de la calzada, meciendo a un niño que ya no se movía, sin gritar,
solo meciéndolo despacio, y a pocos metros, detrás de una barricada, un soldado británico, jovencísimo, un chaval no mucho mayor que su Tommy, temblando, tan perdido y tan asustado como cualquiera. En aquella calle no había buenos y malos de cuento, había gente atrapada. Pasó ella también por delante de una tienda reventada, con los zapatos desparramados por la acera. Sus hijos llevaban meses con las suelas rotas, atadas con cuerda. Se quedó un instante mirando un par pequeño, justo de la talla de su hija. Alargó la mano y la retiró. No fue por miedo a Dios ni a la policía, sino por algo más terco y más suyo. No pensaba empezar a robar el día en que su ciudad se había vuelto loca. Recogió del suelo, eso sí, una hogaza de pan que alguien había dejado caer al huir, y se la escondió bajo el chal para los pequeños. Con eso podía vivir, porque los británicos, pasada la primera sorpresa, reaccionaron con toda su fuerza, trajeron miles de soldados y trajeron cañones. El miércoles subieron un barco cañonero por el río Liffey, el Elga, y empezaron a bombardear el centro de la ciudad. Cañones contra una oficina de correos. La artillería machacó Sackville Street edificio por edificio, y pronto la avenida más hermosa de Dublín era una hilera de fachadas en llamas. El humo se veía desde kilómetros. Dentro de la oficina de correos, los rebeldes aguantaban entre el calor del fuego y los cristales rotos, sabiendo ya que no había ninguna posibilidad de ganar. Su líder militar, un hombre llamado James Connolly, que además de rebelde era el gran defensor de los obreros de Dublín, cayó herido de gravedad en una pierna, pero siguió dando órdenes tumbado en una camilla para que sus hombres no se vinieran abajo. Lo que casi nadie esperaba, y es el dato más duro de esta historia, es quién estaba muriendo de verdad en esos días. No eran, sobre todo, ni los soldados ni los rebeldes, eran los vecinos, la gente corriente atrapada entre dos fuegos en una ciudad diminuta y abarrotada. Cuando terminó todo, se contaron cerca de 500 muertos, y la mayoría, eran civiles, hombres, mujeres y también niños que simplemente vivían allí, que salieron a por agua o a por pan en el momento equivocado, o a los que alcanzó una bala perdida dentro de su propia casa. Casi 40 de los muertos fueron niños. Ese era el precio que estaba pagando el barrio de Maggie mientras las banderas ondeaban sobre la oficina de correos. El viernes, el fuego de la artillería alcanzó de lleno la oficina de correos y el edificio empezó a arder por dentro. El calor era insoportable, el techo amenazaba con venirse abajo y el humo no dejaba respirar. Ya no se podía defender, así que hicieron lo único que quedaba, abrir boquetes en las paredes medianeras y escapar de casa en casa, por dentro de las manzanas, agujereando pared tras pared, hasta salir a una callecita estrecha y humilde, Moore Street, la calle del mercado, con los puestos de verdura todavía volcados. Arrastraron a Connolly en su camilla por aquellos agujeros, entre escombros, y allí, acorralados en unas casas de vecinos, viendo por la ventana los cuerpos de civiles caídos en la calle, entendieron que seguir un día más solo significaba más muertos del barrio. Tomaron la decisión más difícil. El sábado 29, Pierce firmó la rendición sin condiciones. Habían aguantado 6 días, 6. Y es entonces cuando esta historia se da la vuelta entera. Cuando los rebeldes salieron con las manos en alto y los llevaron presos por las calles, custodiados por los soldados, la gente de Dublín salió a mirar. ¿Y sabes qué hicieron muchos? Los abuchearon, los insultaron, les tiraron cosas, sobre todo las mujeres de los barrios pobres, las mujeres como Maggie, cuyos maridos estaban en Francia peleando por Inglaterra y que dependían del dinero del ejército británico. Para ellas, aquellos rebeldes eran los que habían traído la artillería a su calle, los que habían matado a sus vecinos, los que ponían en peligro la paga que les daba de comer. Alguna les tiró verdura podrida. Hubo quien les vació encima el contenido de un orinal. ¡Fusiladlos!, llegaron a gritar algunos, sin imaginar lo pronto que iban a arrepentirse de esa palabra. Aquella tarde, el alzamiento parecía no solo una derrota militar, sino un fracaso completo, un disparate rechazado por el propio pueblo en cuyo nombre se había hecho. Y Maggie, entre esa gente, por fin encontró a Tommy, sano, sucio y callado de una manera que ella no le había visto nunca. Callado porque durante aquellos 6 días había visto morir a un chico de su misma calle,
uno que corría con un mensaje cuando le alcanzó una bala, y ya no era del todo el crío que había salido a hacer un recado el lunes por la mañana. Maggie lo agarró de la oreja y se lo llevó a casa medio a rastras, entre el alivio y la furia, dándole gracias a Dios y prometiéndole una tunda. Su hijo estaba vivo. Para ella, aquella pesadilla se había terminado. No se había terminado, acababa de empezar de verdad, porque entonces el mando militar británico cometió el error que lo cambiaría todo. Al frente estaba un general, Maxwell, con plenos poderes y ganas de dar un escarmiento que a nadie se le olvidara. Juzgaron a los líderes del alzamiento en juicios secretos, rapidísimos, de pocos minutos, sin apenas defensa, y empezaron a fusilarlos al amanecer en el patio de la prisión de Kilmainham. Pero no lo hicieron todo de una vez, que quizá habría pasado como un trueno y se habría olvidado. Lo hicieron poco a poco, goteando, el 3 de mayo, los 3 primeros, y entre ellos Porak Pierce, el que había leído la proclamación. Al día siguiente, 4 más, y al otro, y al otro. Durante casi 2 semanas, cada mañana, los periódicos amanecían con nombres nuevos de hombres fusilados de madrugada. Uno de ellos, Joseph Plunkett, se había casado con su novia en la propia capilla de la cárcel unas horas antes de morir, a la luz de una vela, rodeado de soldados, y algo empezó a moverse en el pecho de la gente. Verás, una cosa es una batalla en caliente, con su saqueo y su caos, que la gente maldice mientras la sufre, y otra muy distinta es abrir el periódico cada mañana, durante días, y leer que han vuelto a fusilar al amanecer, contra un muro, a hombres que ya se habían rendido, que ya estaban presos e indefensos. Uno de los fusilados se había casado en la propia capilla de la cárcel horas antes de morir, y el último, el más terrible, James Connolly, aquel líder herido en la pierna, estaba tan mal herido que no podía tenerse en pie. No importó, lo llevaron al patio en camilla, lo sentaron atado a una silla, porque no podía sostenerse, y así, sentado, lo fusilaron. Un hombre moribundo en una silla, y ahí Irlanda entera cambió de opinión de la noche a la mañana. Los mismos que habían abucheado a los rebeldes de camino a la cárcel empezaron a rezar por ellos como por mártires. Las calles se llenaron de misas por los fusilados. Aquellos 4 locos se convirtieron, en cuestión de semanas, en héroes, en santos de una causa. Incluso políticos irlandeses moderados, que habían condenado el alzamiento, avisaron desesperados a Londres: paren las ejecuciones, están convirtiendo a un país entero en rebelde. El primer ministro británico ordenó parar, pero ya era tarde. El daño o el milagro, según como lo mires, ya estaba hecho. Y Maggie fue una de las que cambió. La misma mujer que había maldecido a los rebeldes por traer la guerra a su calle, la misma que dependía del dinero del rey, se descubrió una mañana llorando con el periódico en las manos. Lloraba por Connolly, por James Connolly, el que años atrás había estado del lado de los obreros de su barrio, el único que les había plantado cara a los patronos por gente como ella. Lo habían sentado atado a una silla, porque no se tenía en pie, y así lo habían matado. Maggie no entendía de repúblicas ni de banderas, pero eso sí lo entendía. Habían fusilado en una silla al hombre que había defendido a los pobres. Miró a su hijo Tommy, que no decía «te lo dije», pero lo llevaba escrito en la cara, y por primera vez sintió algo muy parecido a lo que él sentía. No fue la batalla lo que la convenció, fueron los muertos indefensos, y como ella, cientos de miles, y hubo más. Los británicos no se quedaron en las ejecuciones, detuvieron a miles de personas por toda Irlanda, muchas de las cuales no habían tenido nada que ver con el alzamiento, y mandaron a unos 2000 hombres a campos de internamiento en Gran Bretaña. El más famoso fue Frongoch, en Gales, un viejo campo de prisioneros, y ahí Londres cometió, sin saberlo, otro error enorme, porque al encerrar juntos, tras la misma alambrada, a lo más despierto y más decidido de toda una generación, les regaló una escuela. En aquel campo, los internos se organizaron, se entrenaron, hicieron planes y, sobre todo, se conocieron entre sí y tejieron una red. Salieron de allí convertidos en la semilla de un ejército clandestino. A Frongoch lo llamaron después, medio en broma y medio en serio, la Universidad de la Revolución. Inglaterra creía estar apagando un incendio. En realidad estaba repartiendo cerillas. Los rebeldes habían perdido en 6 días, pero al perder de aquella manera y al ser ejecutados de aquella manera,
Ganaron algo que las armas no les habían dado, al pueblo. En los años siguientes, aquella semilla creció. Vino una guerra de independencia y de ella salió, por fin, un estado irlandés libre en la mayor parte de la isla. Los hombres fusilados en aquel patio se convirtieron en los padres fundadores de una nación. No a todos los fusilaron, y ahí hay un giro del destino que da que pensar. Uno de los comandantes se libró del pelotón casi de milagro, en buena parte porque había nacido en Estados Unidos y Londres no quería un lío con los americanos justo cuando trataba de convencerlos de entrar en la guerra. Se llamaba Iamon de Valera, y aquel hombre al que perdonaron acabaría gobernando Irlanda durante décadas, dando forma al país nuevo casi hasta nuestros días. La lista de a quién fusilar y a quién no, garabateada con prisa en unos pocos días de mayo, dibujó sin saberlo el futuro entero de una nación. Y aquella oficina de correos, acribillada y quemada, de Sackville Street, que hoy se llama O'Connell Street, y por la que puedes pasear cualquier tarde, es hoy poco menos que un templo, el corazón simbólico de Irlanda. Si te acercas a sus columnas de piedra, todavía se ven, más de un siglo después, las marcas de las balas de aquella semana. Nadie las ha tapado, siguen ahí a propósito, para que cualquiera pueda pasar la mano por encima y tocarlas. Hay una lección incómoda en todo esto, y vale la pena decirla despacio. Una causa que al principio casi nadie apoyaba, se convirtió en la causa de un pueblo entero, y no por lo que hicieron quienes la defendían, sino por cómo respondió el poder. El castigo excesivo, lento y a la vista de todos, sobre gente que ya estaba vencida y desarmada, hizo por la independencia de Irlanda más que 1000 discursos. Se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Nada fabrica tantos mártires como ensañarse con los derrotados. Quien aplasta con demasiada fuerza siembra, sin darse cuenta, justo aquello que pretendía arrancar de raíz. Pearse, el poeta que leyó la proclamación a una calle que se encogía de hombros, lo había intuido. Sabía que iban a perder la batalla. Lo que buscaba era otra cosa, un gesto, un sacrificio tan grande que despertara a un país dormido. Sonará frío, pero lo pensó así. A veces hace falta una derrota hermosa para ganar. Le salió bien de la peor manera posible, con su propia vida y la de sus compañeros como precio. Y ahora, como cada día, déjame separarte lo que es verdad de lo que he imaginado. Maggie, Tommy y Jack son inventados. Son mi manera de meterte en la piel de la gente común de Dublín, que fue quien de verdad vivió y sufrió aquella semana. Pero todo lo que los rodea es real y está documentado. Es verdad que el Dublín de 1916 tenía de los peores barrios pobres de Europa, con familias enteras hacinadas en una habitación de los viejos tenements. Es verdad que decenas de miles de irlandeses estaban en ese momento peleando en el ejército británico en la Primera Guerra Mundial, y que muchas familias pobres dependían del dinero de separación del ejército. Por eso, buena parte de la ciudad, al principio, fue hostil al alzamiento. Es verdad, el lunes de Pascua, 24 de abril, unos 400 rebeldes tomando el centro, la oficina central de correos de Sackville Street como cuartel general, y Porak Pearse leyendo en la escalinata la proclamación de la República ante una ciudad indiferente. Es verdad el gran saqueo de esos días, con los niños vaciando la confitería de Noblet. Es verdad el cañonero Elga bombardeando el centro desde el río, la avenida ardiendo, James Connolly, herido de gravedad, dirigiendo desde una camilla la huida por Moore Street y la rendición el sábado 29 tras 6 días. Es verdad, y es lo esencial, que la mayoría de los cerca de 500 muertos fueron civiles y que alrededor de 40 eran niños. Es verdad que a los rebeldes los abuchearon al rendirse y que fue el goteo de ejecuciones en la cárcel de Kilmainham entre el 3 y el 12 de mayo lo que le dio la vuelta a la opinión pública. Es verdad que a James Connolly, que no podía tenerse en pie por sus heridas, lo fusilaron atado a una silla, y es verdad que ese giro llevó, en los años siguientes, a la independencia de Irlanda. Lo de Maggie llorando con el periódico es inventado, pero que cientos de miles de personas cambiaron de corazón exactamente así, es tan real como la calle por la que hoy se pasea. Esos son los días de entonces, los días en que una madre que solo quería salvar a su hijo descubrió que la historia también se escribe en la cocina de una casa pobre,
leyendo un periódico, decidiendo de qué lado está tu corazón. Gracias por viajar conmigo una semana más. Si te ha gustado, suscríbete, que cada semana abrimos una puerta nueva del tiempo, y déjame en los comentarios a qué época quieres que viajemos la próxima vez. Yo soy Tessa, y nos vemos en los días de entonces.